Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a una emisión más del programa Entorno Económico. Espero que se encuentre usted bien. A propósito de este tema que es tan controversial en las últimas fechas, comprobante fiscal digital por Internet, versión 3.3. Tenemos entonces para que disipar dudas y que nos quede un poquito más clara todas aquellas cuestiones que nos han hecho ruido. Tenemos a la autoridad, el contador público Octavio Bucio Padilla, quien es subadministrador de la Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente de Michoacán 1. Bienvenido, contador. Gracias, mi amor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bien, contador, entonces este tema nos ha causado bastante ruido de repente con algunos contadores y contribuyentes también que todavía están en el uso adecuado del mismo. ¿Qué podríamos decir, contador, respecto a si se puede cancelar un CFDI que ya tiene emitido un complemento de recepción de pagos, el cual también es conocido como recibo electrónico de pagos, si la clave del RFC está errónea? Bueno, sí se puede cancelar, tomando en consideración que siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Es decir, tendríamos que sustituir la factura y también el complemento correspondiente. Así es. Y con respecto al plazo para emitir justamente estos complementos de recepción de pagos, o el conocido como recibo electrónico de pago, ¿cuál es el plazo para emitirlo? Para emitir este CFDI se tiene un plazo o del complemento, para emitir el complemento de recepción de pago, a más tardar el 10º día natural del mes siguiente en el que se recibió el pago. Es decir, si yo ahorita en el mes de marzo realicé el pago, puede emitirlo la persona, el complemento de pago me lo puede emitir la persona hasta el 10 de abril. Son días naturales, Días naturales, ¿verdad? correcto. Días naturales. Contador, ¿qué pasaría si el CFDI en esta versión 3.3 se pueden registrar cantidades en negativo? No, en esta versión 3.3 ya no se pueden registrar cantidades en negativo, en ningún dato, en ninguno de los datos. Es decir, ¿qué pasa con los descuentos? El sistema hace de manera automática el descuento, ya que de esta versión prevé que ya traiga estipulado las cantidades aritméticas que se van a prever en esa. Es decir, no vamos a ver un signo negativo, pero sí vamos a ver una resta. Así es, correcto. Con respecto a los anticipos, contador, en los CFDIs, ¿se tiene que desglosar el IVA? Bueno, sí se tiene que desglosar el IVA, considerando que estos anticipos amparen el bien del producto en el cual esté desconsiderado que se grave este impuesto. Entonces sí tiene que ir desglosado el IVA. Es importante porque algunas personas pues todavía tienen esta duda. Sí, el producto lo debe de gravar pues para que vaya el descuento. Bueno, y sabemos también que existen impuestos locales. En el CFDI, ¿cómo es que se deben de incluir estos impuestos locales? Bueno, los impuestos locales se deben de registrar dentro del complemento, en el impuesto local publicado, los complementos que se encuentran ya publicados en la página del SAT. Sí, hay ya un complemento, ahí. en específico en el complemento de pago se deben de indicar estos impuestos. En el complemento de pago. Es decir, en el comprobante inicial no iría. Digamos que es en el complemento de impuestos locales, pues hay un complemento de impuestos locales que es donde se debe registrar. Ah, ok. Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto específico. Sí, buscarlo claramente, ¿no? Claro, correcto. Sí, con este cambio que hubo de Ciudad de México, antes DF, ¿qué pasaría si el contribuyente al que le voy a expedir un comprobante no ha hecho el cambio? ¿La persona que va a expedir el comprobante tiene que cambiarle y ponerle Ciudad de México? Bueno, en esta versión contempla que ya no hay la información o no se tiene que poner la información del domicilio. Lo que se tiene que marcar en este dato es el código postal correcto, ya sea que se emite en la matriz o en la sucursal. Hay que ponerlo. Muy bien. Con respecto a las validaciones que realizábamos a las facturas anteriormente, en esta versión 3.3, ¿es necesario seguirlas validando? Bueno, no. Bueno, la validación, desaparece esta versión de donde se validaba, únicamente queda bajo expectativa de la persona que lo desee
como de manera a que ellos puedan contratar un proveedor autorizado de facturación para que se pueda realizar esta validación. Ellos podrían ofrecer una herramienta para que ayuden a validar los FDIs. Correcto. Pero se entiende entonces que a hoy por hoy esta versión 3.3 ya cumple con todos los requisitos y podríamos entender que es como validado. Sí, es la estructura del anexo 20, ya cumple con esa parte. Es por eso que ahora cuando metemos un RFC erróneo no nos lo permite, no lo acepta. Así es. Si solamente RFCs válidos, o válidos, que viene por la palabra pues, validar, ¿no? Bueno, ahorita me surge una duda. ¿Qué pasa con aquellas empresas que están en la lista negra, señaladas en la lista negra? ¿Todavía esta versión no nos permite algún mensaje que nos diga, hey, hay por ahí esta empresa está dentro de la lista negra o alguna cuestión por el estilo? No, hay una lista de ciertas publicaciones de ciertos actos o actividades de las empresas. Hay que ir a consultarlas. Digamos que es otro tema. Ajá. Hay que consultarlas específicamente. Sí. ¿Cómo se puede registrar los FDIs? ¿Cómo se pueden registrar los FDIs los conceptos exentos? En esta parte de CFDIs, los conceptos exentos van en la tipificación en la forma de en cuanto a la base, el cálculo que se pone en el impuesto, tipo de impuesto, y el tipo de factor se le marca exento. Entonces esa parte lleva ya la estructura del CFDI para solamente de acuerdo al catálogo se marque y ya. Se pone exento y ya no va a pedir lo demás de tasa. Exactamente, entonces no se debe de registrar en atributos la tasa o cuota del importe. Contador, ¿qué pasa cuando un CFDI, una operación es pagada con diferentes tipos de formas? Es decir, puede ser una parte en efectivo, otra parte con tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Qué forma debe de registrarse en el comprobante? Bueno, esta parte, en el caso de aplicar la forma de pago y existiera varias formas de pago en las que se hayan realizado el comprobante, debe de incluir en este caso la más alta o el importe más alto. Es decir, si yo pagué el 60% con cheque, y la diferencia con efectivo, tendría que ponerle que fue pagado con cheque. Así es. ¿En dónde encontramos este fundamento? Bueno, el anexo 20 es el que nos marca, digamos, la estructura de cómo está constituida esta versión, la 3.3. ¿Y qué pasa, contador, si en este caso se pagó el 30% con cheque, 30% con tarjeta, 30% con efectivo, es decir, la diferencia de alguna otra forma? Es decir, hay un empate ahí. ¿Qué se hace en estos casos? Pues ahí lo podríamos... Ahora sí que está en elección, porque pues todas las cantidades son iguales, ¿no? En la parte de, más bien, la jerarquía que nosotros le pongamos, por ejemplo, a lo mejor puede tener mayor jerarquía una transferencia que el cheque, no sé, pero ahí no marca una cantidad. ¿Eso lo decide entonces, la forma de pago lo decide el que paga la transacción? No, el que emite el comprobante. Pero uno que paga puede decir, oye, pónmele, si yo te lo pagué la mitad con cheque, la mitad en efectivo, oye, pónmele cheque, ¿es correcto? Sí, porque no marca una cantidad mayor, pues. Son iguales. Son iguales. Okay. ¿En qué caso se debe de emitir un CFDI por anticipo? Bueno, en este caso entraríamos en la existencia de pagos de anticipo cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir. Cantidad, ni el bien y servicio, no conocemos. No se conoce aún. No se conoce aún. ¿Podríamos mencionar algún ejemplo? Una zapatería, se le anticipa un importe, pero no se conoce qué zapato se va a comprar. Ni qué talla. Ni de qué cantidades, ni qué tallas. Ni qué color. Te doy un anticipo de lo que te voy a comprar. Ya después te digo que... Ya cuando te diga que realice la operación, pues obviamente viene otro comprobante donde va a realizar ya el desglose de los importes en los productos. Aún y cuando ya se sepa que son zapatos los que se van a adquirir. Si no se conoce el importe y no se conoce qué te voy a comprar de tu producto. Y como lo mencionábamos anteriormente, debe de desglosarse el IVA. Así es, en esa parte, dependiendo de que todos los productos, obviamente el producto que se esté comprando, pues si lo grave, pues también la actividad lo grave. Claro. ¿Qué pasa, contador? ¿En qué fecha ya se convierte en obligatorio el uso del complemento de recepción de pagos o el recibo electrónico de pago? A partir del 1 de abril.
A partir del 1 de A partir abril. del ¿No 1 hay de una abril. prórroga a esta fecha? No, aún ahorita no. A partir del 1 de abril. Entra el 1 de abril. Muy bien. ¿Alguna Y como recomendación que usted quisiera darles a las personas que nos ven y nos escuchan? Pues que en las operaciones que realicen, pues muchas veces exijan su comprobante y denuncien, ¿no? Denuncien para que en caso de que se esté haciendo mal uso o malas prácticas, pues se tenga bien, bien informada la parte de que para toda operación se requiere que haya, o toda transacción se requiere que haya un comprobante Porque todavía, que ampare la operación que se realizó. Sobre todo hay muchos comercios de público en general que venden mucha mercancía con público en general que no quieren emitir el comprobante, están acostumbrados a no hacerlo, ¿no? Y hoy por hoy pues todo el mundo tiene la obligación y la manera de emitirlo, ¿no? Entonces para uno que compras de repente se convierte en una cuestión muy complicada porque no te lo quieren dar el comprobante. Sí, entonces sí se tiene que incurrir a veces, muchas de las veces, pues a la denuncia, pues para que la autoridad tome acciones correspondientes. ¿A través de qué medio se hace la denuncia? Bueno, hay un correo electrónico que es denuncia@sat.gov.mx y también hay un vínculo a través de la página del SAT, donde también está el apartado de contactos y ahí está denuncia también. Ya vi, se puede denunciar. ¿Y ustedes contactan a la persona? Hay un procedimiento que sigue pues otra autoridad, un procedimiento de seguimiento a las quejas, obviamente, que se dan por los usuarios de estas denuncias o quejas. Entonces hay un procedimiento que se sigue en el cual se llevan ciertas verificaciones por parte de auditoría o por parte de la instancia que corresponda ahora sí que la queja. Muy bien, contador. También tenemos algunas series de dificultades con las que nos hemos enfrentado, como el que mencionábamos hace rato, cuando el RFC está mal y no hay manera de que pase el RFC cuando está erróneo, ¿no? Y luego preguntamos, oye, el RFC no pasa, no, es que ese es correcto, es que no pasa, dámelo bien, no, es que ese es, y lo han venido utilizando por mucho tiempo pensando que es el correcto. Hay muchos errores o igual la circunstancia de esta versión también va a evitar esos errores. Se cancelaron muchos comprobantes fiscales por el efecto del error en el RFC. Errores muy comunes era pues intercambiar la I por el 1, el 0 por la O, la L por el 1. Eran demasiados errores por ese tipo de características que tiene el RFC, ¿no? De los dígitos que se pueden confundir con un número u otra letra, etcétera. Ahí a lo mejor valdría la pena pedirle a la persona que exige el comprobante, bueno, dame tu constancia de situación fiscal, ¿no? Para observar ahí correctamente. Pudiera ser, o pues, exigirlo que lo dé bien, pues aunque no es exigencia, la parte de que le pidan la constancia, pues no es exigible, sino simplemente es manifestar el RFC de manera correcta para que se pueda emitir el comprobante correcto. ¿Qué nos puede decir de la cancelación de los FDIs? ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Cómo se tiene que hacer? Pues tener cuidado de la captura, de capturar el RFC correcto, porque igual también puede existir el error, o sigue existiendo el error de que me equivoqué en el RFC aún siendo válido el otro, pues. El equivocarse de un RFC válido por otro RFC válido. Válido. Entonces, que es la primera pregunta que teníamos, ¿no? En la postura de la validación del RFC. Sí, puede pasar. ¿Y podemos seguir ahorita cancelando los comprobantes sin ninguna restricción? ¿O qué nos puede comentar de las restricciones para cancelarlo con esta nueva versión? Bueno, con esta nueva versión hay restricciones para cancelar el comprobante. Sin embargo, pues esta parte también entra en vigencia en otra fecha. Sin embargo, va a haber una validación que se va a hacer a través del buzón tributario para efecto de cancelar comprobantes y de ciertos importes hacia arriba, digamos. ¿Esto cuándo entraría en vigor? A partir de julio. De julio de este año. Perfecto. Bueno, pues hay que estar muy al pendiente respecto de esta cancelación, sobre todo, que yo considero que efectivamente va a ser muy benéfico para las personas que recibimos comprobantes, porque de repente nos encontramos con que está cancelado y no hay ninguna razón para estarlo, ¿verdad? Claro, ahí hay que tener mucho cuidado. El efecto que tenemos de revisar el comprobante cuando lo recibimos. De revisar. Ahora sí que el receptor y ambos tendrían que tener cuidado, ¿no? Tanto el emisor como el receptor. Sí, para los usos que se le tengan que dar al comprobante.
Muy bien, contador, agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión. Muchas gracias, contadora. Que tengan una buena tarde. Y bueno, los invitamos a que nos escriban y que nos contacten por el hashtag que es Entorno Económico, y también le invitamos a que nos siga a través de las redes sociales de Cambio Michoacán, que es www.cambiemichoacán.com, así también por la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com. Muchas gracias. Entorno Económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno Económico.